Buenas tardes. En la materia de problemas de aprendizaje vamos a analizar en esta semana los subtemas 2.5.1, dislalia, 2.5.2, disfonía. Las actividades a realizar son las siguientes. Primero se ve el video sobre los subtemas y se hace una síntesis. Segundo, se hace una síntesis del artículo Trastornos del habla y de la voz de Marta Cole Florit, Gerardo Aguado, Alicia Fernández Zúñiga, Sara Gambra, Enrique Perello, Josep Vila Rovira, de las páginas 38 a las 55. Posteriormente se realiza un video donde graben a un familiar donde realiza estrategias para tratar la dislalia y disfonía, y finalmente se mandan las actividades al correo del docente. Dislalia. La dislalia es una dificultad para la producción o articulación de uno o varios fonemas en niños o niñas mayores de 4 años, sin que existan trastornos en el sistema nervioso central ni en el periférico. Tampoco se observan deformaciones anatómicas o fisiológicas en los órganos articulatorios. Es un trastorno del aprendizaje que debe de ser tratado de forma temprana para evitar que pueda derivar en un bajo rendimiento académico. Afortunadamente, los ejercicios específicos dirigidos por un logopeda con el apoyo de los padres suelen dar muy buenos resultados en poco tiempo. Existen dos grandes tipos de dislalias, las fonéticas y las fonológicas, con un origen del problema, dificultades y tratamientos diferentes. Dislalias fonéticas. Las dislalias fonéticas suelen tener su origen en alguna dificultad en la coordinación motriz, siendo los problemas más habituales. Sustitución de fricativas por el sonido T, ceseo, S por Z, casa por casa, ceseo por Z por S, zapato por zapato, sustitución de F por P o Z, sustitución de K por T. Distorsiones. Se sustituye el fonema correcto por un sonido que no pertenece al sistema fonético del idioma. Rotacismo. Gomper por romper. Sigmatismo. Sonreír por sonreír. Adiciones de elementos no pertinentes. Nasalización. D por N. Anímina por adivina. Sonorización de consonantes sordas, G por K, gasa por casa. Para la corrección de estos problemas es importante que los niños afectados aprendan un sistema motor nuevo o que corrijan uno inadecuado. Dislalias fonológicas. Este tipo de dislalia se caracteriza por dificultades de discriminación auditiva y en el análisis temporal de fonemas dentro de una secuencia, lo que provoca que el niño cometa errores de pronunciación del tipo. Problemas de anticipación, decir titate por quítate. Duplicación, difícil por difícil. Sustitución o asimilación de un fonema por otro, por ejemplo, T por S. Alteración del orden de los fonemas, por ejemplo, tonicias por noticias. Alteración del orden silábico, como por ejemplo pronunciar telófono. Hay que tener en cuenta que estas variaciones son habituales durante el proceso de desarrollo del habla, por lo que solo se consideran dificultades o trastornos si persisten una vez el niño ha cumplido los 5 años. Corrección de la dislalia de la L y otros problemas fonéticos. La dislalia de la L consiste en una pronunciación incorrecta de este fonema y es un problema habitual dentro de las dislalias fonéticas, como el resto de los trastornos fonéticos. Para su corrección es necesaria la intervención de un logopeda, el cual en una serie de sesiones normalmente fuera del horario escolar pondrá en marcha un tratamiento terapéutico dividido en varias fases. Primero,
Evaluación del nivel articulatorio del niño. Segundo, definición de un programa individualizado adaptado a sus necesidades. Tercero, estimulación de la capacidad del niño para producir sonidos. Reproduciendo movimientos y posturas, también se experimenta con las vocales y las consonantes y se enseña al niño a comparar y diferenciar los sonidos. Cuarto, estimulación de la coordinación de los movimientos necesarios para la pronunciación de sonidos, ejercicios labiales y linguales. En esta fase también se le enseña al niño las posiciones correctas de los sonidos con los que tiene más dificultades. Quinto, se realizan ejercicios donde el niño debe producir el sonido dentro de las sílabas hasta que se automatice el patrón muscular necesario para la articulación del sonido. Sexto, en esta fase se trabajan las palabras completas mediante juegos que facilitan la producción y articulación de los sonidos difíciles dentro de las palabras. Séptimo, una vez que el niño es capaz de pronunciar los sonidos difíciles en cualquier posición de una palabra, se tratará que lo realice fuera de las sesiones, es decir, en su lenguaje espontáneo y no solo en las sesiones terapéuticas. Disfonía. La disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe. La afonía es la alteración máxima de la disfonía, la pérdida total de la voz. La hiperfunción vocal es de origen de patologías como los nódulos de cuerdas vocales, los pólipos o el edema de cuerda vocal. Los problemas en los niños suelen ser debidos a malformaciones congénitas como las membranas laríngeas, angiomas o alguna otra alteración más frecuente. En edades más avanzadas pueden parecer papilomas laringeos originados por una infección viral. Cuando el niño ya habla, pueden empezar a presentarse alteraciones relacionadas en la mayoría de los casos por hiperfunción vocal. En el adulto, la mayoría de los disfonías son causadas por hiperfunción vocal. También puede originarse la disfonía en un trastorno neurológico de la laringe, como puede ser en la disfonía espástica, que se caracteriza por espasmos de la voz que impiden el flujo vocal regular en el Parkinson o la miastenia gravis, entre otras. Dentro de las alteraciones endocrinológicas responsables de una alteración de las cuerdas vocales y por tanto de la presencia de una disfonía, cabe destacar el mixedema del hipotiroidismo o los cambios producidos en el climaterio. Las alteraciones cuantitativa y cualitativa de la fonación se acompañan de una serie de características vocales, signos, que difieren según el tipo de disfonía, sea esta de origen orgánico o funcional. Los signos en las disfonías pueden manifestarse de forma aislada o combinados entre sí y es frecuente que coincidan los síntomas, quejas del paciente con los signos presentes. Los síntomas referidos más frecuentes son ronquera, voz monótona, voz temblorosa, episodios de afonía, variaciones en la intensidad, frecuente pérdida de los agudos o sensación de falta de aire al fonar. Además, el paciente con disfonía suele referir o presentar los siguientes síntomas no fonatorios: tos, picazón, uso del carraspeo para aclarar la voz, sensación de cuerpo, extraño al tragar y dolor leve o moderado de garganta al hablar. Los síntomas más habituales son ronquera, variaciones en la intensidad de la voz, episodios de afonía o ausencia de voz, tos, dolor de garganta al hablar. Aquí están las fuentes de consulta donde se obtuvo la información antes planteada y donde ustedes pueden consultar para mayor información. Muchas gracias por su atención.